parecido muy útil porque puedo oírlas cuando no tengo que sentarme, puedo estar cocinando y estoy taca. Buenísimo, ¿no? Claro, de eso se trata, de eso se trata. Así que yo oigo todo el día. Terminarás aborreciéndome. Bueno, si hago una buena novela, verás el resultado ahí. Bueno, si les parece, el código es el siguiente. Bueno. Ustedes quieren hacer, asumo, y además son los que están aquí ahora, quieren hacer no solo quieren hacer una novela, quieren hacer una buena novela y ojalá una gran novela, ¿ok? Sí. Hoy yo grabé la intro de este taller, porque como no se grabó cuando lo hicimos, ¿verdad? Que tuvimos aquellos problemas terribles de Wi-Fi, hoy la grabé limpiamente con la cámara hacia mí y terminé esa presentación diciendo que el método de personaje puede garantizar, ¿ok? Y esto lo voy a decir aquí públicamente con toda el aplomo del mundo. El método de personaje puede garantizar no una buena novela, una gran novela, si se le dedica correcto. ¿Okay? Merce va a ser la mía en película. Perfecto. ¿Verdad, Merce? La tuya. Ahora, esto qué implicación. Tu novela. Esto tiene varias implicaciones, pero para mí la más importante es que de ninguna manera, y yo sé que están locos por escribir, pero de ninguna manera se sienten a escribir el primer capítulo. Y les estoy diciendo esto cuando voy a exigirles que lo escriban, pero de ninguna manera se sientan a escribir el primer capítulo sin tener el plan de la obra completo. Madonna. Y ya ven que el plan de la obra es un trabajo monumental, pero garantiza la información que necesitamos para, primero, saber hacia dónde se dirige, ¿verdad? En términos dramáticos, hacia dónde se dirige mi relato. ¿Ok? Segundo, para saber cuántas piezas y en qué lugares van a estar esas piezas, de qué manera van a estar ordenadas, para que mi relato no solo adquiera consistencia, sino que sea coherentemente dispuesto en una línea ascendente en términos dramáticos. ¿Ok? Y tercero, que es que es siempre el primer argumento que acabo de dar, pero lo cierro ahora. Ustedes saben el final que van a tener, ¿verdad? Y tener la conciencia de ese suceso principal al final de mi novela realmente otorga una tranquilidad enorme. Estos tres aspectos que acabo de dar les va a permitir, que me parece que es de las peores cosas que le puede pasar a un escritor, les va a permitir trabajar de manera fluida, resolviendo literatura estrictamente, sin tener que ver qué voy a contar aquí. O sea, ya todo eso va a estar resuelto. Y como les he dicho antes, todo lo van a usar, ¿ok? Les aseguro que en una novela, a diferencia de una película, yo este trabajo se los mando a hacer estudiantes míos de cine, ¿verdad? Advirtiéndoles que no van a usar todo eso. Pero en el caso de una novela, les aseguro que todo lo van a usar. Todo lo que han escrito hasta ahora y lo que van a escribir antes de empezar a escribir el primer episodio, el primer capítulo, lo van a usar. Eso se los garantizo. ¿Ok? Entonces, hay varias decisiones que tiene asociado a esto que les estoy diciendo. Bueno, por un lado, por supuesto, yo les digo, necesitan entender el método de personaje, pero
en el peor de los casos, lo que sí no pueden saltarse, les puedo decir, pueden no entenderlo. Lo que no pueden saltarse son los pasos que le he dado. ¿Ok? O sea, tienen que elaborar eso. Y son pasos de carácter cuantitativo, que es la parte interesante de esto, porque es cuantitativo todo el trabajo aquí. ¿Ok? Que por supuesto tiene trabajo creativo, por supuesto. O sea, de eso se trata, ¿no? Pero el trabajo cuantitativo, si se lo saltan, lo van a lamentar de una manera, les puedo anunciar que casi catastrófica, porque el grave problema de la escritura creativa es precisamente detenerse. ¿Ok? Y cuando eso ocurre en el comienzo de la carrera, literalmente catastrófico. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero garantizar, lo que hace el método es eso, crear las herramientas para que nunca se detengan, para que estén escribiendo. ¿Ok? Entonces, para terminar de redondear una visión que vi en el último encuentro, que tiene que ver con justamente el plan de la obra. Voy a enumerar las actividades que han tenido que hacer hasta ahora y que tienen que terminar de hacer. En términos de el proyecto general de la novela, ¿no? En cuanto al relato general de la novela, título, tema, idea, ¿sí? Tríada principal, ¿sí? Sinopsis y estructura de personajes. Punto. Después de eso que tenemos, arrancar con el plan de la obra. Y aquí decisiones que son de este carácter, igual decisiones cuantitativas, que son cantidad de capítulos. Estoy sugiriendo como parte de la dinámica de entendimiento de lo que estamos haciendo, que sean 10, ¿ok? Son cantidad de capítulos, porque la cantidad de capítulos determina la cantidad de personajes de fuerzas neutras, y la cantidad de personajes de fuerza neutra determina la cantidad global de personajes. ¿Ok? Creo que eso ha quedado claramente entendido, ¿cierto? Dime. No te escucho, Mercedes. Ah, perdón. No, pero ahí estoy. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué solo el personaje de fuerza neutra? A eso voy, a eso voy. Esa es una muy buena pregunta, a eso voy, y la respuesta es muy simple. Recuerden que el personaje de fuerza neutra es el personaje que resuelve el conflicto. Yo tengo un personaje de fuerza neutra de mi tríada principal, que en realidad hay que entenderla a efectos de lo que vamos a hacer como tríada invertida neutra, que está en la tríada de abajo. O sea, están A1, N1, A1, P1, a ver si me están viendo aquí. Aquí yo tengo N1. La manera en que pueden entenderlo, déjenme no complicárselo demasiado. Vamos a ver. Como les había dicho, para no cambiarles mucho el esquema, porque esto tendría que explicárselo en una pizarra un poco más detenidamente. A1, P1 y N1, ¿sí? Es la tríada principal. ¿Estamos bien? Ok. A partir de eso, todas las N's que hay alrededor de la tríada principal tienen que traerlas a interactuar con A1 y P1, pero no con N1. Eso se lo voy a dejar así para que no se les complique mucho, ¿me entienden? Entonces yo lo que tengo, digamos, del esquema, del mapa de personajes, yo tengo para empezar, yo empezaría justamente con el N2, que está vinculado directamente a los personajes de la tríada principal. Que yo usualmente prefiero trabajar con ese N2 como mi fuerza neutra principal, pero vamos a dejarlo como yo se lo dije originalmente para no complicarlo mucho ahora. Bueno, no, de ahora no, y digamos en este taller quiero decir, ¿ok? Entonces, ustedes saben que tienen la tríada principal, y esa tríada principal les va a montar el conflicto, y eso es lo que va a promover el relato hasta el final. Y recuerden que N1 es el que tiene que resolver el conflicto final de todo el relato.
¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los personajes de fuerza neutra? Ustedes ahora, en cada episodio, me tienen que definir, recuerden, una secuencia básica. ¿Recuerdan? En cada episodio tienen que hacerlo. Eso es el título del capítulo, el tema del capítulo. Este tema no invalida el tema general de la novela, ¿ok? Pero es el tema específico del capítulo, ¿ok? Y se rompe, les voy a dar un recurso aquí muy interesante. Aquí se rompe la lógica de que el A1 lleva el tema, en el caso del capítulo, quiero decir, ¿ok? En el caso de cada capítulo, después del primer capítulo, ¿verdad? Después del primer capítulo. Porque en el primer capítulo yo presento el tema de mi novela, ¿cierto? ¿Sí? En el primer capítulo lo hago. ¿Qué hago a partir del segundo capítulo? El tema de cada capítulo lo va a traer el personaje de fuerza neutra. ¿Ok? Ninguno de mis otros personajes abandona sus temas, ¿verdad? Si mi tema general de la novela es el amor, ya saben que mi personaje A1 siempre representa el amor. Siempre. ¿Ok? Aunque tenga del otro lado un tipo apuntándole a la cabeza con un arma. ¿Ok? Siempre representa eso. Como ejemplo que pueden tomar de referencia, yo pensaría, no es una película que a mí me guste realmente, o por lo menos no me gusta mucho, La vida es bella. ¿Ok? Me parece muy exagerada, me molesta en ciertos aspectos, pero bueno, tiene que ver un poco también con mi visión de las cosas, ¿no? Pero en la vida es bella, este personaje está todo el tiempo expresando su amor por la familia, ¿verdad? Por su hijo, lo que está dispuesto a hacer en medio de una situación catastrófica, ¿no? Donde eventualmente va a morir, ¿no? Entonces, para que entiendan que el tema del personaje, eso nunca lo pierde, nunca. Y mucho menos el de A1, porque A1 es el que representa el tema de todo mi relato. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, por cada un episodio que diseñen, tiene que estar título, tema, idea, ¿verdad? Aquí tienen que tener muy claro que la estructura de personajes no se modifica. Aquí no tienen que poner una tríada principal, porque las tríadas, todo eso es exactamente lo mismo, porque eso ya lo hicieron. ¿Ok? Lo único que tienen que entender es que si yo tengo, por decir, un N3, ¿verdad? Alejado de mi A1 y quiero que ese N3 venga a interactuar con mi A1, es más, si yo tengo un A3, ¿verdad? Alejado de mi A1, no sé si lo mencioné en el taller o lo mencioné ya en tiempo extra el otro día, una de las características personajes de fuerza activa funcionan de la misma manera y colisionan. Los personajes de fuerza activa solo pueden colisionar, ¿ok? Eso es mejor que lo tengan. En una película, cuando un personaje de fuerza activa se encuentra con un personaje de fuerza activa A1, lo más probable es que uno de los dos muera, ¿ok? O sea, lo único que hacen es colisionar, ¿ok? Eso es bueno que lo tengan muy claro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que un personaje A3 colisione con mi personaje A1, yo sé que tengo que hacerlo pasar por 2 o 3 personajes N2, P1, ¿me entienden? No, mentira, bueno, tendría que ver el esquema. Déjenme ver que por aquí tenía uno. A ver, déjenme tenerlo aquí como de referencia, muchachos. Para ponérselos. Digamos, yo tengo un personaje, digamos A6 o un A5 que esté, a ver, un A6. Yo este A6 tengo que moverlo a través de un N4, un P3, un A2, un P2 a un A1. ¿Sí me entienden? Eso si ven el esquema que yo les di, lo van a entender perfectamente.
¿Ok? Eso lo tienen por ahí y lo revisan y se dan cuenta, porque parece complicado, pero es extremadamente sencillo. Yo les aseguro que este método es increíblemente fácil. Lo que pasa es que hay que entender cómo funciona, pero es increíblemente fácil. O sea, si se van arriba, ¿verdad? Hay varias, digamos, digamos, varios hitos de personajes hacia afuera, ¿verdad? Yo me vengo desde afuera a la tríada principal, que repito, la tríada principal es la que cuenta el relato siempre. ¿Ok? ¿Me están escuchando, cierto? Sí. No, es que me dio una notificación de pobre señal y ya me pongo histérico. Porque No, se ralenta un poco. Ok, Se escucha. por favor avíseme, porque yo digo muchas cosas y le aseguro que la gran mayoría son muy importantes y no quiero que se pierda información. Porque eso sí es problemático, porque después realmente no saben cómo ordenar la información que les estoy dando. Si todos tienen el esquema que les di, pueden entender muy fácilmente lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Ok, básicamente son hojas, es una hoja de ruta, ¿verdad? Yo sé que tengo un A6 y tengo personajes hacia adentro, ¿verdad? Hacia A1, sobre los cuales tiene que pasar A6 para poder llegar a 1. ¿Cómo se hace en términos prácticos eso? Les cuento, es muy sencillo. Yo digo, digamos, en la mecánica de manejo dramático de mi relato, yo tengo mi A1, A1, digamos, en algún momento de relato conoce a P2, P2 le presenta N3, N3 a su vez tiene una relación de cierto tipo con P3, P3 tiene una indiscreción con N4 y N4 trabaja para 6. ¡Pum! Ya los tengo juntos. ¿Entienden? Yo sé que está un poquito complicado porque no están viendo lo que yo estoy viendo aquí y no se los puedo señalar. Yo no sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Más o menos. A ver si se puede. Es que vos nos diste esta de aquí. Sí, no, pero les pasé una más completa después. Que no es esta. Esta se la estoy mostrando, pero en realidad trabajando. Esto es un esquema que hice para el videojuego en el que estoy desarrollando. Sí, es la que viene en inglés. La que viene con los títulos en inglés. Esa es. Sí. Esa es una página de un libro, porque básicamente lo que dice es ponga nombres aquí, ponga nombre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están numerados las fuerzas, que es muy importante para que se entienda que una fuerza, mientras tenga el número más alto, más alejada está de la tríada principal, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Puedo decir algo? Dale, por favor, pregunta, claro. Yo no sé, yo tengo ya un mar de personajes, pero digo, ¿con qué orden de prioridad eso los pongo? ¿Encima de la triada principal o debajo de la triada principal? Si todavía no he empezado a hacer las relaciones, las interconexiones entre uno y otro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué me dice a mí que a la par de esa triada sigue, qué sé yo, la triada de la familia de Calderón, la triada de la familia de Ivonne? Yo creo que te estás, pero te estás enredando, o sea, ¿qué tipo de consideraciones yo tenía cuando se trata de personajes, digamos, que provienen de la realidad? ¿Qué tipo de consideraciones? Yo procuraría poner a un personaje junto a otro que hayan sido matrimonio, por ejemplo, o que hayan sido amigos muy directos, por ejemplo. Los ligo directamente. Esos son mis criterios. La cuestión de que si están más lejos o más cerca, eso es una decisión tuya, porque lo que significa aquí no son relaciones, digamos, de fidelidad, sino son relaciones dramáticas. Esto es muy importante que lo entiendan, porque todo el tiempo les he dicho
que una vez que yo saco a una persona de la vida real y la meto en un papel, ya ese personaje es mío. Esa es una decisión tuya. ¿Me entiendes? Sí. O sea, en este punto, realmente la cuestión de que quién fue y qué relación tuvo con fulano de tal y cómo va a venir eso es una decisión tuya. Y esa decisión parte de esto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La consideración que yo voy a tener para salvaguardar ciertos aspectos que yo, digamos, de antemano conozco, de que si fulano de tal estaba relacionado con fulana de tal, ¿verdad? Es ponerlos juntos en una relación. Solo tengo que determinar, fulano de tal era de fuerza activa, voy a poner a la esposa fulana de tal de fuerza pasiva, aunque en la vida real funcionara como fuerza neutra. Es una decisión tuya. ¿Entiendes? Sí, pero es que lo que siempre te he dicho, es que en la dinámica que vamos, la última parte es justamente lo que haya ocurrido realmente en la vida real. Aquí estás construyendo tu propia realidad y esa realidad es tuya. Y esa realidad está aquí. Este es el mapa de tu realidad. ¿Me entiendes? Sí, pero tiene una lógica intrínseca, tiene algo, sí, no es aleatorio. Sí, Mercedes, intrínseca tuya. La lógica es intrínseca y es tuya, no es la lógica de la realidad. O sea, tienes que despegarte de la realidad. Y lo que te estoy diciendo, Jenny, dame un minutito porque quiero cerrar esta idea. Lo que te estoy diciendo tiene un fundamento muy interesante, porque yo hace 10 años estuve haciéndole una consultoría a una muy buena amiga mía y tenía el problema de que todas las semanas llegaba y me decía, he descubierto algo más sobre mi familia. O sea, tienes que cerrar, porque los relatos son sistemas cerrados. Si no, no tienes cómo controlarlo, y este es tu sistema cerrado. ¿Me entiendes? Si todo el tiempo, y te va a pasar, todo el tiempo vas a descubrir algo nuevo porque sigues investigando, no importa, tú tienes que cerrar, o sea, tienes que crear una cámara estanca, donde tienes a todos tus personajes fijos, ya eso no se mueve más. Independientemente de lo que descubras, lo vas a dejar así, porque si no, no vas a terminar nunca la novela. Eso te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, esto es lo que cierra, esta es tu cámara estanca, es lo que cierra tu relato. O sea, ya a partir de ahí tú dices, ya, no tengo ni más personajes, ni tengo más historias que sacar de la vida real. Eso es lo que tengo, eso es con lo que voy a trabajar. ¿Me entiendes? Said, yo creo haber entendido la duda de Mercedes. Perdona, dime. No, tranquilo, no hay problema. Y creo que tengo una visión que se puede fácilmente entender. Mercedes y todos, y Said, yo creo que este esquema que tenemos que hacer es por anillos concéntricos. Entonces, haces en el medio de tu hoja el triángulo, y ese triángulo va a tener 3 personajes, A1, P1 y N1. Vas a hacer un círculo grande que va a encerrar el triángulo. Y por cada uno de tus personajes vas a poner 2 personajes más. Ergo, el primer círculo que va a rodear al triángulo inicial tiene que tener 2, 4, 6 personajes. ¿Me equivoco, Said? Ya te digo, el primer círculo tiene 4 personajes, efectivamente. No, tiene 6. 6, no 4. Tiene... dos por cada Perdón, vamos a ver. Es que esa matemática la hice hace un par de días para digamos, círculo, que es un círculo único, que es la estructura más pequeña, que es la tríada principal, tenemos 3 personajes. Exacto. A1, P1 y N1. En el siguiente, digamos, en el siguiente perímetro, muy bien. El siguiente perímetro está compuesto por 4 personajes de fuerza pasiva, 4 personajes de fuerza activa, 4 de fuerza pasiva y 4 de fuerza neutra. ¿Por qué 4? ¿Ok? ¿Ves? O sea, 12.
por qué 4? Serían 12. No, perdón, 3, perdón, 3. Es que estoy contando lo de la 3. Ay, qué enredo. Ok, es que estoy contando hacia adentro lo de la tríada también, perdón. O sea, sería la tríada con 3 personajes. El siguiente perímetro tendría 9 personajes. El siguiente perímetro tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 personajes. El siguiente perímetro tendría 21 personajes. El siguiente perímetro tendría 20, 21, 22, 23, 24, 25 personajes. Y ahí, ok. Es que por eso esto no era para este taller realmente. Esto es para otro proyecto. Ahí, pero yo quiero aclarar algo. Si no lo entendemos en este taller, ¿dónde lo vamos a entender? Tú habías dicho antes en alguna de las clases que por cada personaje, por cada fuerza del triángulo, de la triada, sí, cada fuerza se relaciona directamente con 2 personajes. Sí. Eso fue lo que tú dijiste. Por lo tanto, sí, si N1 se caracteriza con 2 personajes, ¿por qué tú le pones 3? ¿Estás incluyendo a N1 de nuevo? Vamos a ver. ¿Por qué estás poniendo 9? O sea, estás poniendo 3 por cada fuerza. A ver, A1, aquí hay que entender muy bien que tenemos una triada que es el núcleo de todo nuestro relato, ¿cierto? Entonces yo tengo A1, P1, N1, esos son personajes que eventualmente se relacionan con otros personajes, generan triadas de carácter subsidiarios. Sí. Aquí es donde no podemos enredarnos. La tríada que nosotros tenemos que tener resuelta es la tríada principal, ¿ok? Sí. Después de eso, lo que tenemos, y aquí hay un par de conceptos diferenciados, lo que tenemos es, por un lado, zonas de influencia de los 3 personajes de la tríada principal, que son los aros que ustedes tienen ahí. Correcto. Donde hay uno más grande que el otro siempre, ¿verdad? Sí, cierto, perfecto, está clarísimo. Ok. Lo que indican esos aros es que los personajes, Mercedes, voy para ti específicamente, pero esto le va a servir a todo el mundo. Si yo tengo olvidé el nombre, dame un nombre cualquiera, el del A1 tuyo. Ivonne, sí. Pucha. No es Ivonne tu personaje de A1, ¿verdad? O sí, sí, o sí es papá. Ivonne, sí, tienes razón. Ok. Si yo tengo a Ivonne, ¿verdad? Me pasaste para acá la hormiga. Te pasé la hormiga, no, yo me tomé el café de Patricia y ahora te pasé la hormiga, ¿te das cuenta qué cosas raras están sucediendo? Virtual. Ok, si yo tengo Ivonne, Mercedes, y para todo el mundo, yo tengo Ivonne, toda la zona que está desde el ángulo en el que está Ivonne, y esa zona hacia abajo, yo voy a pensar en los personajes que voy a colocar ahí, son personajes que voy a relacionar con Ivonne. ¿Me entiendes? Y pasa lo mismo con los otros 3 personajes, ¿me entienden? Ahora, eso es diferente de los perímetros, que es otro concepto que yo lo he usado ahora solo para que se entienda de qué manera funciona, pero me voy a ir a las zonas de influencia para no complicarnos mucho. Si yo tengo a Ivonne en A1 y yo tengo, por decir algo, al padre. Al papá no es el ejemplo porque papá lo tengo directamente relacionado con Ivonne. Está en la triada. A Rafael, pues. Digamos que Ivonne haya dejado a su mejor amiga, por decir algo, Ivonne es de Fuerza Activa, que haya dejado a su mejor amiga allá, donde ella vivía, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, al comienzo de mi relato, porque esto lo que hay que entender es que es mi relato el que estoy construyendo, ¿verdad? No es la historia real. Al comienzo de mi relato, la mejor amiga de Ivonne
está a miles de kilómetros de Costa Rica, y esa mejor amiga de Ivonne podría ser una P5. ¿Y por qué una P5? Porque para mí está lejos de mi relato principal. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que entre Ivonne y esta amiga hipotética, yo tengo, por ejemplo, que esta amiga hipotética de pronto tiene digamos, un encuentro con un tico que va a Europa y se encuentra casualmente con ella. Y ese tico, que tiene alguna función específica que tú quieras darle en tu relato, es un A4. O sea, es un personaje de fuera más adelante en el relato. No lo vas a meter de una vez. ¿Me entiendes? Y entre ese tico hay, por ejemplo, un político N3, ¿verdad? Que sí lo tengo aquí en Costa Rica, pero que yo no lo voy a traer a mi relato todavía. Si no lo pienso trabajar 4 o 5 capítulos más adelante, ¿verdad? Y no lo voy a mencionar inicialmente. Entonces, yo lo que voy haciendo, ve que aquí yo tengo, entre Ivonne y P5, tengo 3 personajes entre ellos dos, ¿verdad? A ver si se puede dar cuenta, ¿verdad? Yo tengo entre Ivonne y su mejor amiga que quedó en Europa, a ver si me... Aquí. Entre Ivonne y su mejor amiga que quedó en Europa, yo tengo... Que no puedo verlo, a ver. 1, 2, 3 personajes, ¿no? ¿Lo ven ahí? Aquí está Ivonne y aquí está su mejor amiga. Tengo 1, 2, 3 personajes. ¿Sí? Para hacer que la mejor amiga hable con Ivonne, yo tengo que hacerlo a través de estos personajes. Y esto me obliga a crear contenido dramático para mi relato. Esto no tiene nada que ver con la vida real. Esto es una decisión de uno como escritor. ¿Me entiendes? Pero tú necesitas tener tus personajes, definir la fuerza que representa este personaje y con eso tú manejas tu mundo. Ese mundo que tú estás creando como diosa que eres de ese relato. ¿Me entienden la importancia de esto? O sea, lo que quiero decir es que no importa qué tan interesante, qué tan sofisticado sea un relato de la vida real, hay un mecanismo de simplificación que yo necesito hacer para poder contarlo. ¿Me entienden? Entonces, si lo tienes aquí, esto se te convierte en un mapa. Yo lleno esto de mis personajes de la vida real y a partir de ahí, ¿qué decisiones tomo sobre esto? Primero, ¿qué fuerza va a representar mi personaje? ¿Quiénes van a estar entre un personaje y otro? Porque eso es lo que voy a usar yo para desarrollar relatos. Yo no voy a agarrar en mi primer capítulo y voy a meter a todos mis personajes. Recuerdan lo que les hablé de las líneas argumentales, ¿cierto? Que ahora voy a refrescarlo. ¿Ok? Yo tengo mi línea argumental principal por cada episodio. Y mi línea argumental principal de toda mi novela pasa a línea subsidiaria, a una línea argumental subsidiaria. Y esos son mis personajes que siempre están moviéndose, que siempre están moviendo, que siempre están ocurriendo cosas dentro de la línea del cuento principal, ¿no? Pero cada episodio cuenta algo diferenciado y esto es importante porque eso que se cuenta no es solo para adornar mi relato principal, sino para incrementar dramáticamente, ¿me entienden? Entonces yo mantengo mis personajes, mi triada es la que siempre cuenta el relato, pero siempre tengo un personaje de fuerza neutra nuevo que entra en cada capítulo. Y todo eso lo tienes resuelto en tu mapa y lo estás viendo ahí y sabes que no van a entrar de una vez. Yo digo, en el capítulo 5 entra un personaje N5, pero ese personaje, para que entre en mi capítulo 5, yo vengo introduciéndolo suavemente en una línea argumental subsidiaria, lo voy a venir trayendo a través de relación con otros personajes de acuerdo a lo que tú tienes planteado en tu esquema. ¿Okay? Yo eso lo entiendo, Said, pero ese es un análisis que yo puedo seguirlo con base
en un mapa que ya vos tenés, ¿ok? Pero yo cómo hago crecer ese mapa, esos círculos, es decir, yo me lo imagino en una animación digital, que cómo visualizar que va creciendo, que se va formando esos círculos, bueno, concéntricos, ¿verdad? Y que a mí no me importa tanto en ese momento las historias, como vos decís, ¿verdad? Yo no estoy obligada a seguir la historia al pie de la letra, pero sí que sea coherente, ¿verdad? Claro. Y puedo imaginarme personajes como la madre, por ejemplo, de él, que va a jugar un papel importante, pero siempre fue en la historia la madre de Calderón Guardia, la madre. Y buscando información me voy dando cuenta de la alcurnia o de lo que hacían las mujeres en la época y eso. Y esta señora, cumpliendo un montón de roles, es más potente dentro de esa familia que el mismo padre y que el mismo hijo. O sea, ella está, de hecho, manipulando a todo el mundo, armando la orquesta familiar, ¿verdad? Claro. Los demás creen que cada uno es el que la guía, pero así te das cuenta, porque la historia no te ha dicho nunca quién era ese personaje de la madre, pero uno puede agregarle elementos que se traducen del contexto social, del contexto de la situación de la mujer y demás. Mercedes, el asunto aquí se reduce cómo se forma un modelo, una historia modelo. Si me dices, este es mi papel y este tiene que ver con aquel de aquí y allá, yo digo, ¿cómo creció eso? Me lo puedes analizar y yo entiendo. Espera, bebé. Pero hacerlo es importante que no nos enredemos en lo siguiente. Primero, aquí nada creció, todo está por hacerse crecer. Segundo, nada creció por sí solo, sino que lo vas a hacer crecer tú. ¿Ok? Y no lo estoy diciendo en el orden de importancia que lleva. Y tercero, si tú llegas a un punto en que dice la mamá de fulano de tal tuvo un papel importantísimo, esa es tu decisión. Lo que estoy diciendo es que en este punto eso tienes que decidirlo tú y lo colocas aquí para poderlo manejar. No la puedes tener flotando como si jugó un papel importante y no sabes ahora mismo dónde ponerla. Tienes que ponerla en el mapa. Y una vez que está puesta aquí, tú estás decidiendo la fuerza que representa esta señora, ¿verdad? Y estás decidiendo la importancia que va a tener en tu relato. Esa es una decisión tuya. Claro, pero a mí me facilita que yo tenga un conocimiento del periodo histórico, ¿verdad? Claro. Porque he estado trabajando con ese periodo desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces, pero cuando uno se inventa la historia, ¿cómo sabe cuál es la importancia que tiene un personaje que tiene como P6? Otra como A4. ¿Cómo Mercedes, sabes? Si lo estás inventando. Bueno, lo que me gustaría es que algún compañero lo explique, porque para vos es como muy fácil explicar ese paradigma. Es un paradigma después de todo, ¿verdad? Entonces, ese paradigma tendría que poderse seguir sin tanta complicación, pero yo lo veo complicadísimo. O sea, para mí es muy complicado. Saída, a ver si te entendí lo que hablamos el otro día. Lo que no tengo, lo invento. Así te entendí. Lo que no tengo en un personaje, lo invento. Puedo inventar el personaje y darle la importancia que yo quiera, porque es una creación mía. Yo lo entiendo así, Mercedes. Saída, ¿está bien así? Yo invento el personaje, le doy. Si no lo tengo, lo invento. Si no tengo N1, yo invento N1. Con toda la función dentro del relato. Vean, el asunto aquí se reduce a lo que sigue. Ya te doy la voz, Vico. El asunto aquí se reduce a lo que sigue.
que eso es sobre lo que yo estoy tratando de evitar todo el tiempo. Y yo te entiendo muy bien, Mercedes. Créeme que yo te entiendo perfectamente porque he tenido que trabajar con eso. El método de personaje lo que hace es iniciar una dinámica que te permite llegar al relato. Si estás todo el tiempo procurando verificar tus decisiones con personas de la vida real, estás teniendo choques todo el tiempo porque no acabas de separar a tus personas de tus... Y lo que hace este mapa es crear personajes. ¿Cómo? Yo estoy trabajando con preconceptos. Lo que estoy diciendo es que necesitas separar, que es justamente lo que estoy diciendo. Tienes que crear una cámara estanca. Tienes que crear una cámara estanca en donde dices, ya, estos son mis personajes. Porque te va a pasar lo que te estoy diciendo, que suele ocurrir, y es que sigues investigando y de pronto dices, ah, caramba, esta persona en la vida real jugó un papel de tal carácter. Y ya tienes ordenado más o menos tus personajes. ¿Dónde lo meto? Tienes que cerrar eso en algún momento. ¿Me entiendes? Tienes que cerrarlo. Por eso es importante. Tú tienes una cantidad de personajes. Por decir algo, Mercedes. Yo tengo 30 personajes, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacerlos entrar en mi relato? Primero, decide tu tríada principal, que son solo 3 personajes. Segundo, ten en cuenta que el resto de los personajes son subsidiarios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que son subsidiarios? Que no son personajes principales. Sí. Por muy importantes que hayan sido en la vida real, no son personajes principales. Tus personajes principales son 3 y tienes que concentrarte en eso. Y después agarras esos personajes y los diseminas en tu estructura. Y todo el truco ahí es saber que mientras más lejos están, más relaciones tienen que hacer con otros personajes, entre ese personaje y el personaje tuyo de la tríada principal con el que quieras que se relacione. Dígame si no es un concepto simple. Yo sé, aquí tenemos el problema de que de pronto, a mí me encantaría mostrarles una animación, antes la tenía, por cierto, pero ahora no la tengo, y no tengo como, no la tengo, básicamente. Pero el Cívico, dime. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Creo saber el dilema que tiene Mercedes versus a lo que nos está dando a entender Said, porque me parece que estoy viendo como los dos lados de la bandera. A ver si lo puedo explicar bien y me corregís, Said. Pienso, Mercedes, que usted se está como autolimitando, porque si no me equivoco, por lo que le he agarrado, tu historia va como en vidas de personas reales. ¿Me equivoco o es correcto? Ok. No tienes puesto el micrófono, Mercedes. No, perdón, es así. Personajes reales, pero de los que ni yo misma sé todo, ¿verdad? Ahí lo que yo siento, lo que veo que como que está luchando Mercedes es lo siguiente, que obviamente en una vida real, nosotros, como seres humanos, vemos a Calderón Guardia, como que es el principal, pero por debajo, entre comillas, está la mamá que nos está contando Mercedes, que tiene más poder. Entonces, lo que siento que Mercedes se le está haciendo conflicto es que ambos personajes los trata de ubicar como a uno, como que no está clara. La ventaja que veo con el sistema de Said es que puede ser la mamá, la emperatriz, la mandona, la más de todo. Pero la ventaja que tiene que Said, él siempre lo dice. Ok, sí, está la vida real, pero nosotros somos dioses de nuestra historia. Por lo tanto, con este sistema yo asigno a cada uno de los personajes A1, P1, N1 y ahí los voy bajando. Me parece que el conflicto de Mercedes es ese, que
ciertamente hay personajes muy fuertes, entonces que uno los Sí. puede asignar. Lo que, en palabras simples, es nada más ubicarte en el A1, P1, N1 y seguir la pirámide, A2, P2, N2, y pongan nombre de los personajes ahí. No se guíe como es en la realidad, porque es ahí donde está chocando y donde no, como que no lo puede entender. Eso es lo que yo veo como desde afuera. Te agradezco mucho porque sí, eso es, digamos, el conflicto mío. Pero lo que yo pienso es que sería bueno, a mí me encantaría verlo en un sentido más práctico, porque yo soy muy lógica y soy muy visual. Entonces, si no veo y si no entiendo, no creo, no puedo crear, ¿verdad? Entonces, me gustaría que alguien que está fluyendo más con esta metodología, me diga, vea, esta es mi tríada, y entonces ya creó la nueva pirámide, la nueva tríada, la siguiente tríada, y yo sentir, esto era lo que no había entendido, ¿me entiendes? Estoy buscando la empatía, el momento en que yo diga, ajá, esto era, así era. Cuando tenga eso, no jodo más, y me callo, y ya sigo nada más escribiendo. No, para nada. Yo veo que es muy productivo porque además tú te estás metiendo en una bronca muy pesada, ¿verdad? O sea, hay que entender que cuando se va a hacer una adaptación que se basa en referentes, ¿verdad? De la vida real. Sí, una novela histórica, por ejemplo. Nos estamos metiendo en una gran bronca. Yo eso de pronto lo veo un poco fríamente y yo digo, ¿quién se tiene que ir? Yanni. Lo siento, Yanni. Cualquier cosa ahí, por favor, por WhatsApp, cualquier consulta, con mucho gusto, Yanni. Claro un gran que sí. abrazo. Muchas gracias y discúlpeme, por favor. Hasta luego. Chao. Gracias. Yanni. Te decía que yo eventualmente lo veo un poco fríamente en un sentido de hacerlo justamente fácil, ¿verdad? Porque vamos a ver, les voy a confesar la razón por la cual existe el método de personaje. Yo me di cuenta en un momento de mi vida que si yo no me planteaba una manera de trabajar muy y el método de personaje está creada para una persona que podía ser vaga como yo, ¿ok? Así se los digo. Entonces, o vaga, yo realmente no me considero una persona vaga, pero el problema del exceso de creatividad es que conduce a cierta vagancia porque de pronto no sabes por dónde hacer, ¿verdad? Por ejemplo, lo que te está pasando a ti ahora, Mercedes, que tienes muchos elementos que no sabes cómo los vas a organizar. Yo el método personaje lo creé justamente para ponerme, por eso es muy restrictivo, ¿verdad? Por eso es muy restrictivo. Lo que yo te recomiendo, que es lo que recomendás al principio, no pegues saltos todavía, o sea, ve llevando las cosas, tú tienes los nombres ahí y tíralos en tu esquema, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio cuando yo tengo una situación como esa, que tengo una persona que yo digo, yo quiero que esta persona sea de fuerza activa, porque esta persona fue de fuerza activa? Lo que yo mencionaba antes, hace unos días, mencionaba antes sobre Juanito Mora y William Walker, ¿recuerdan? Esos dos individuos tienen que haber sido necesariamente de fuerza activa, ¿verdad? En la vida real, necesariamente, absolutamente, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacer un relato en donde estos dos personajes estén confluyendo violentamente todo el tiempo, ¿verdad? Como fuerzas opuestas, y yo ese relato quiero hacerlo a partir de Juanito Mora, porque es el personaje que a mí me gusta, ¿verdad? Yo tengo que convertir necesariamente a mi personaje de William Walker en fuerza pasiva, P1. Y yo tengo que justificarlo, y yo lo tiro ahí, y tengo que agarrar toda la zona de influencia de Juanito Mora y llenarla de gente, políticos, de la esposa, lo que sea, y a William Walker otro tanto. Y por ejemplo, yo había pensado que de pronto Vanderbilt, que fue un personaje que tuvo una participación de cierto carácter, pero no permanentemente, ¿verdad? Otro tanto. Entonces los pongo, lleno todo eso de personajes, y lo que hago es, y es la parte graciosa de todo esto, es responsabilizarme con eso.
Lo que sí tengo que saber es que eventualmente, por ejemplo, bueno, Vanderbilt, por ejemplo, fue otro personaje de fuerza activa. Vanderbilt fue el que cambió la historia de la guerra entre Nicaragua, entre William Walker y los ticos. ¿Ok? Es otro personaje, o sea, ese tipo dio dinero por un lado y cuando no le convino dio dinero para el otro. Y se acabó, ¿ok? Se acabó el asunto. Así de simple como suelen funcionar estos grandes industriales, ¿no? Pero a mí me sirve que sea de fuerza neutra. Punto. Yo a partir de esa decisión, yo tomo responsabilidad sobre eso. Y ya yo tengo que ver cómo me las arreglo para convertir ese personaje evidentemente de fuerza activa en una fuerza neutra para mi relato. ¿Me entiendes? Eso pasa igual con la señora, que fuera una señora de fuerza activa en la vida real y que mandara y que hiciera y que gobernara con su hijo lo que quieras. Decide en qué lugar lo vas a poner. Solo que si la pones de fuerza pasiva tienes que justificar por qué es de fuerza pasiva, aunque tuviera esa actitud, ¿verdad? Porque lo que siempre digo es que la fuerza pasiva, lo que define la fuerza pasiva es que se opone a la fuerza activa en primer lugar, y en segundo lugar, que es en realidad la justificación más importante de la fuerza pasiva, es que necesita de una fuerza externa. Ahora, ¿cómo yo convierto una mujer dueña de su familia que manda, que hace y come frutas? Esta mujer respondía a un estado de cosas, a una cultura, pero yo, que a mí no me sirve poner una fuerza abstracta, así que esa cultura la voy a poner en manos de el papá. Creo un personaje que empuje a esa fuerza pasiva. ¿Me entiendes? Son decisiones mías. Pero en un punto yo digo, ok, yo tengo, y además piénsalo, yo tengo 150 personajes. En el caso tuyo debes tener así decenas de personajes. Tienes que reducirlo, tienes que llevarlo a una cantidad que puedas manejar. Y esa cantidad te implica lo que lo vas a colocar en este mapa que yo les di. Por ejemplo, el que tú tienes, ese que me mostraste es muy pequeño. Es muy pequeño, ¿verdad? Pero adicionalmente es un mapa editable, ¿verdad? O sea, tú puedes seguirle añadiendo a eso cuantas triadas quieras. Lo que pasa es que no. Me sirve que sea así pequeño porque si no estaría perdida, sería como el universo para mí es. Pero fíjate que sí se puede manejar, que es lo que yo siento. Pero todavía no. Todavía no. No, pero yo te propuse lo siguiente, Mercedes. Llena personajes y un día nos reunimos y yo te muestro para que veas que es más fácil de lo que supones. Pero tienes que decidir, que es a lo que yo voy. Tú sabes, tienes que decidir cuáles personajes son. Voy a trabajar con 30 personajes, punto, son 30 personajes. Si después sobre la marcha me apareció ahí, ya sabes, el hijo pródigo de Calderón, lo que quiera, ¿verdad? Ya no. ¿Me entiendes? Tienes que crear tu cámara estanca y decir, estos son mis personajes. ¿Ok? Estos son mis personajes. Saliendo. Porque si no logras entender tu universo. Y el universo, que es lo que yo siempre le he explicado a mis estudiantes de ¿cómo se llama? De videojuegos, ¿verdad? Que yo he sido profesor de guión de videojuegos. Uno tiene en videojuegos universos abiertos, ¿verdad? Tiene juegos abiertos con universos abiertos. Yo le digo, ustedes pueden ver universos enormes en los videojuegos, pero les aseguro que eso está basado en unos y ceros y se termina. O sea, son universos limitados. Todo el truco está en que te hacen creer que es ilimitado, pero no lo es. Hay un punto en que ya no puedes avanzar más. ¿Me entiendes? Eso aplica para todo. ¿Me entiendes? Eso aplica para todo porque si no, no se pueden contar relatos. ¿Me entiendes? No se pueden contar relatos. Tienes que reducir. Tienes que meter en una pequeña bolsa aquellos personajes que tú dices, esos son los personajes que me sirvan. ¿Ok? Ahora, si me preguntas, ¿cómo yo puedo, que me estás diciendo, cómo podría hacer crecer eso un poco más? Bueno, en realidad se puede crecer todo lo que quiera. Yo agarro un mapa de esto y lo multiplico por 100 y yo lleno esta pared de personajes, ¿verdad? Y yo digo, ok, pero me voy a ir en mi primera novela con estos personajes. Voy a dejar planteado un personaje de la periferia, lo voy a dejar presentado para meterlo en mi siguiente novela, siempre respetando mi tríada principal.
A menos que quieras hacer ya una novela, o sea, si no la quieres hacer seriada, ya eso es otra historia, pues tendrías que construir para cada novela tu propio mapa de personajes. ¿Me entiendes? Pero siempre es un grupo, es reduccionista necesariamente. ¿Me entiendes? A ver, mi recomendación, Mercedes, en primer lugar, mi recomendación fehaciente es que en este punto, independientemente de lo que investigues, es más, yo te recomendaría que no investigues más. Te lo digo así. Son 11 años de estar ahí. No, pero precisamente, yo diría que termines ahora. Cosas. Yo sé que sí, pero tienes que terminar en el punto que hasta aquí lo voy a hacer, se acabó. Tiene que ponerle un límite, si no se va a hacer uno de esos escritores si no, que pasan 10 años, 20 años, 30 años. No escribir nada. No escribir nada. Sí. Esto es lo que nos está haciendo ahí. Eso, Poner ese límite, sí, ya hacerlo. y eso le pasó a mi amiga. Mi amiga no ha escrito la novela todavía. Y yo le decía, tienes que parar, Katy, tienes que parar. O sea, yo sé que vas a seguir descubriendo cosas, pero tienes que detenerte porque era todo el tiempo. Imagínate la vida. Conforme uno investiga, van apareciendo cosas y probablemente termines de escribir y diga, si lo mejor lo dejé por fuera. Escribe una novela nueva. Sí, bueno, sí. ¿Me entiendes? Escribe, establece tu cantidad limitada, ponla en el mapa y cuando tengas tus nombres puestos, aunque no sepas claramente qué va a pasar con eso, tú me llamas, yo me reúno contigo y vas a ver cómo yo te pongo muy fácil todo esto. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? No, muchas gracias. Mi palabra. Vas a ver que se ordena bien. Ok, déjenme regresar a alguna pregunta porque voy a cerrar ya para poder seguir adelantando, ¿no? Que quiero darle algunas cosas, quería hoy manejar, igual tenemos, recuerden que a partir de ahora lo que empieza es una dinámica propiamente de talleres, que quiere decir básicamente que escriben, nos hablamos para ver en dónde tienen dificultades y lo vamos ordenando, ojalá con ejemplos, porque con ejemplos, y además tú me dices ahora, Mercedes, a mí me gustaría ver un ejemplo, yo te aseguro que tu propio ejemplo sirve para explicar eso mejor que cualquier ejemplo externo. Si escriben y digo, ok, yo tengo este personaje aquí que es N tal, ¿verdad? Yo te voy a decir, ok, ¿quiénes tienes entre este y este? Y te voy a decir cómo podrías llegar a desarrollar ese relato. Y vas a ver cómo se pone interesante el asunto. Pero tienes que... O sea, lo que yo te estoy recomendando todo el tiempo y le recomiendo a todo el mundo, no importa que tengan algunas ideas muy voladas, dejen eso afuerita todavía, ya ustedes tienen una idea planteada, aténganse a eso. ¿Ok? Aténganse a lo que han escrito y aténganse a lo que están desarrollando ahorita, independientemente de lo que conozcan. Pero en todo caso, por ejemplo, en tu caso, Mercedes, tú tienes referencias que te sirven de manera lógica para establecer tus personajes y tú necesitas saber básicamente que si tu personaje es de fuerza activa, de fuerza pasiva o fuerza neutra. Y en el punto en que no sepas, decídelo. Y tú tienes un listado de comportamiento del personaje y ok, déjame ver cómo lo hago coincidir con esto. Eso es tarea. Voy a darle... Perdón. Es lo que me parece más bien que no es que tiene que salvar los personajes, sino que asignarlos. Sí, a esos nombres, nada más. Lo bonito es que ella puede asignarlos al gusto, a pesar de que ya tiene su vida real y todo. O sea, lo que tienes que hacer es asignarlos dentro de cada casilla, se puede decir, dentro de la 1, P2, N. Y ella, usted es la que puede hacer eso a como usted quiera. ¿Ya? No te tenés que limitar desde el punto de vista que el guardia, el papá fue tal cosa y la mamá fue tal, porque ahí es donde se le va perdiendo, porque no los está asignando. Y lo otro es que, ya les dije, o sea, el escritor está decidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Yo decido dentro del conjunto de información que yo digo, no, yo quiero hablar 50 años, ok, tengo que hablar 50 años, pero tengo que tener claro que tengo que tener mi tríada principal hasta que termine mi novela, por lo menos. ¿Ok?
Si después de eso, si después de eso quieres desarrollar una siguiente novela con, digamos, esta triada se acaba en los primeros 15 años y si ahí se acabó lo que sigue, bueno, es una decisión de uno. La cantidad de personajes, la cantidad de tiempo que va a contar, las condiciones en las que va a contar, etcétera, ¿verdad? Uno tiene la posibilidad de decidir esas cosas. Quiero saber, bueno, a Michael lo vi, Adrián no te he visto en ningún momento, Catalina, no sé si me estás escuchando, Osvaldo, creo que lo vi en algún momento, ¿sí me están escuchando todos, todas? Aunque sea una manito ahí, un mensaje para Super Big. Ah, bueno, Vico, pero de ahí a ti te veo todo el tiempo. Sí. Me voy a quitar yo para... Sí, estoy por acá. Ok, listo. No, por mí quédense todos, más bien me gustaría verlos a todos. por mí más bien preferiría que estuvieran todos ahí. Bueno, ok, a lo que iba a ir hoy. Voy primero con los principios del diálogo. Estos principios los desarrollé para diálogos, digamos, de la dramaturgia de medios, ¿no? Cine, televisión, etcétera. Pero establecen planos muy claros de la comprensión del diálogo. Y estos principios lo que expresan, grosso modo, es la necesidad del diálogo de incrementar, de hacer incrementos dramáticos, ¿ok? No de adornar el relato. ¿Me entienden? O sea, el diálogo tiene que servir para crear progresión dramática, ¿ok? No para adornar. Independientemente de que estén bien escritos, de que sean poéticos, no importa, siempre tiene que generar progresión dramática. ¿Ok? Si ese concepto se entiende ahí, espero que sí, porque es muy sencillo, les voy a decir cómo se genera la progresión dramática. Esto es independiente que el diálogo corto o largo, ¿ok? Que sea más poético, más lineal, es independiente de eso. El diálogo siempre tiene que trabajar para aumentar la cantidad de información dramática al lector. ¿Ok? Esto es una ley. Principios del diálogo. El primer principio es el principio de negación, que va directamente a resolver la cuestión de cómo hacer incremento dramático. El principio de negación básicamente implica que cada personaje responde al siguiente de una manera dramáticamente negativa. Tengo que aclarar bien eso para que se entienda. Si yo digo algo como: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Dormiste bien? Sí, yo dormí perfectamente. Ah, eso me alegra mucho. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy tomándome un café, mira. Ah, qué bien. ¿Quieres un poco? Sí, claro, quiero un poco. ¿Ok? Eso es afirmación sobre afirmación, no hay producción dramática ninguna. ¿Ok? Si un personaje dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo crees? ¿Por qué lo dices? Tú sabes por qué lo digo. ¿Nos vamos a poner a pelear por algo que ya pasó? Tienes razón. ¿Me vas a regalar un poco de café? No, en realidad no quiero regalar. Estoy todo el tiempo generando una tensión que necesitamos para que se mueva el relato. ¿Que eso quiere decir que hay que suprimir todo diálogo de carácter afirmativo? No. ¿Ok? Pero incluso, ¿verdad? Yo digo: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Digo: estoy bien.
dice Said mirando de reojo a Juan. ¿Ok? Estoy creando un mecanismo de fricción entre los personajes. ¿Se entiende el principio de negación? ¿Ok? Dice el personaje de, ¿cómo se llamaba? El amigo de Gandalf, que están a punto de enfrentar las hordas de los orcos, ¿verdad? Están mirando el fuego a la distancia y entonces le dice, ¿cómo se llama ese? Que siempre, Pippin, creo que era, que siempre cometía errores, que siempre se la pelaba. Y le dice, y todo habrá acabado, ¿verdad? Porque ya están a punto de enfrentarse con los orcos, ¿no? Ya todo habrá terminado, todo va a terminar, ¿no? Y Gandalf le dice, así hace así, como con un gesto negando así, y con toda la sonrisa y hasta alegre le dice, no, mi querido Pippin, o no recuerdo cómo se llamaba. Detrás de eso se encuentran los jardines de Bayar, y hace una descripción de la muerte, ¿verdad? Que es sencillamente extraordinaria, es poética. El Señor de los Anillos tiene unos diálogos maravillosos, ¿verdad? Hablo de la película, ¿verdad? Pero también comprenderán que, por ejemplo, eso es un buen ejemplo de la diferencia entre diálogo audiovisual y diálogo literario, ¿verdad? El Señor de los Anillos tiene, en las novelas tienen unos diálogos sencillamente maravillosos, ¿verdad? Y los escritores para cine lograron recuperar bien esos diálogos, ¿verdad? Entonces, incluso cuando estemos en una situación en que estos dos personajes no estén combatiendo, no estén discutiendo, no estén enfrentándose, el principio de negación lo que establece la necesidad de que sea en fricción de carácter, o sea, en simple fricción de diálogo, siempre haya un incremento dramático. Y esto quiere decir, ahora voy a ir con el siguiente principio, esto quiere decir que debe haber el suficiente movimiento en esta interacción de personajes para generar progresión dramática. Esto, recuerden que son tres principios, se apaña o es apoyado o aporta el otro principio con información que provee un principio que se llama principio de objeto. El principio de objeto en realidad es un principio de propósito, ¿ok? Es objeto en el sentido de objetivo, principio de propósito. ¿Qué quiere decir el principio de objeto? Quiere decir básicamente que cada diálogo tiene un propósito. Y este propósito representa algún tipo de ganancia que obtiene alguno de los dos personajes o los dos personajes. ¿Ok? Con eso generamos progresión dramática. ¿Se entiende eso? Esto yo lo descubrí del teatro. En el teatro existe una técnica que se ha empleado mucho, que se llama the six lines, que es una técnica basada en 6 líneas, donde un personaje toma 3 y otro personaje toma otras 3. Y esas 6 líneas lo que tienen que provocar en solo 6 líneas es un desarrollo según el cual los dos personajes estén negociando y alguno de los dos se salga con algo. Es un ejercicio muy potente y muy interesante que yo pongo mucho a mis estudiantes en una materia que yo he impartido que se llama Introducción a la Dramaturgia. El principio de objeto es, digamos, una derivación de esta técnica, y es básicamente, primero, entender que el personaje
que cuando uno desarrolla el diálogo, ¿verdad? Porque es uno el que lo hace como el dios. Cuando un personaje dialoga con otro, ese diálogo, esa interacción debe entenderse de una manera en que se establecen las negociaciones, donde uno propone y el otro contrapropone. ¿Ok? Esto les estoy dando los principios. Escribir diálogos se encuentra, el diálogo es el epítome del relato, ¿verdad? Uno puede tener un relato muy bien armado y puede sencillamente arruinarlo con malos diálogos. Y les aseguro que hay mucho de eso por ahí. Y es una de las cosas que debe aprender a hacer muy bien un escritor. Y esto se hace practicando. ¿Ok? Los dos principios que acabo de dar, principio de negación y principio de objeto, se limpian, se hacen redondos con el tercer principio, que es el principio de economía. Dicho en un término más largo, el principio de economía de recursos. El principio de economía de recursos es un principio general del arte. En la pintura, Patti seguramente sabrá de lo que estoy hablando ahora mismo, es un principio general del arte. Dicho en corto, quiere decir que es decir mucho con poco. ¿Ok? En el sentido de lo que nos interesa a nosotros, porque en realidad en la novela uno puede decir mucho, con mucho, ¿verdad? Y la novela, creo que la maravilla es eso, en la que uno puede moverse en muchas direcciones y hablar mucho. El principio de economía básicamente quiere decir que no vamos a ser redundantes, no vamos a poner en un diálogo lo que hayamos descrito en una, digamos, en un planteamiento situacional, ¿no? Al estilo de lo que hacía la radio. Hey, por ahí viene María Francisca en su volanta con su vestido de vuelos amarillos, ¿no? O sea, son cosas que uno no hace en el cine. Y en literatura, si yo digo, se vio llegar a María Paula con su volanta adornada de tal y tal cosa, eso es completamente legítimo y es algo que hay que hacer, ¿verdad? Pero a la hora de poner a María Paula a hablar con Fernanda, sí, te vi llegar, ¿verdad? Estoy hablando de la novela ya, ¿no? Sí, te vi llegar en tu volanta con adornos rosas y con tu vuelo, ¿verdad? No lo vas a hacer, ¿no? Porque realmente eso no solo que ensuciaría el relato, sino que sencillamente lo arruinaría. ¿Ok? Ese es el principio de economía de recursos. Esos son los tres principios del diálogo. ¿Ok? Díganme si tienen alguna duda, porque quiero darle algunos otros elementos de la literatura propiamente dicha, que podemos ir viendo en otras, digamos, circunstancias. Cuando entremos en la parte ya de talleres, podemos ir afinando algunas de estas cosas. O si quieren lo dejamos ahí, lo anotan y me hacen preguntas ahora para terminar un par de detalles más. Ya nos quedan 25 minutos, no mentira, nos queda 35 minutos más bien. Nos queda un rato todavía de taller y este es el punto en que podemos hablar un poco. Parte de lo que es importante establecer cuando uno va a escribir una novela, que es diferente de escribir un cuento, es saber por qué lo va a hacer, saber por qué va a escribir. Me parece que en algún momento dije que si uno parte de la idea de hacerse muy rico con una novela, sería mejor que ni lo intente. Y no es porque no pueda hacerse rico haciendo novelas, ¿verdad? Y hay buenos ejemplos de malas novelas que han hecho muy rica a la gente. Pero es un mal punto de partida. El punto de partida que debería tomarse siempre antes de empezar a escribir es que me gusta escribir.
Eso no garantiza que vayas a escribir en una gran novela, pero por lo menos garantiza que lo estás haciendo honestamente, porque te gusta escribir. ¿Ok? Hay 3 preguntas que quiero dejar planteadas. Son preguntas que las voy a formular. Quiero que las asienten pensando en lo que han desarrollado hasta ahora, lo que quieren hacer, lo que quieren escribir. Tienen sus trampitas, así que digamos tienen digamos un subtexto, ¿verdad? A los escritores nos gustan mucho los textos debajo de los textos, ¿cierto? Estas son mis 3 preguntas. Primera pregunta: ¿eres absolutamente honesto? ¿Eres absolutamente honesto? Segunda pregunta: ¿estás dando una lección? ¿Estás dando una lección? Tercera pregunta: ¿estás hablando de ti o del mundo? ¿Estás hablando de ti o del mundo? Voy a dejar el planteamiento para que lo razonen un poco. Repito, tiene su trampa. Hay trampitas colocadas ahí. Como decía una persona que conocía, ahí, estoy tirando ahora mismo bolas en el piso para que rueden y se caigan. ¿Ok? Vamos a hablar. Ahí se la voy a dejar. Eso tenemos todavía chance para discutir eso. Pero quiero que estas cosas las consideren en relación al trabajo propiamente literario que están a punto de arrancar, ¿verdad? Y a partir de lo que se han establecido. He dicho en algún momento que cuando se trata de literatura no hay que asumir que las reglas son definitivas. Hay, digamos, algunos principios que ha ido generando o la tradición o la necesidad del lenguaje de ir, digamos, modelando una manera de decir o de contar algo, en el caso de la literatura. En la literatura, en la novela específicamente, por ejemplo, en el cuento se manejen relatos en tiempo presente. He escuchado opiniones de escritores bastante, digamos, hechos, ¿verdad? Bien conocidos, que dicen que eso es horrendo, ¿verdad? Hacer relatos en tiempo presente. Como les he dicho, yo tengo relatos en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro incluso. Es una cuestión de experimentación también. Digamos, lo usual es trabajar en tiempo pasado, ¿verdad? Y de alguna manera facilita mucho el entendimiento y también es la manera en que el autor establece la perspectiva de la narración como algo que ya ocurrió y sobre el cual se pueden establecer algunos juicios, ¿no? Y hay también una razón, digamos, en cuanto a la economía del lenguaje propiamente dicho, que tiene que ver con que eso facilita contar, porque si uno, digamos, un cuento lo puede hacer en tiempo presente, una novela sería bastante arduo construirla completamente en tiempo presente y eventualmente se puede dañar, o sea, podría crear un daño prácticamente permanente en el estilo. Así que mi recomendación es que escriban en tiempo pasado en las novelas, aunque, y esta es
parte que debería considerar cada uno, y esta parte solo se puede considerar si han tenido un camino recorrido como lector, ¿verdad? Como lectores, ¿verdad? Podría considerarse el cambio de tiempo para generar cierto efecto dramático, ¿verdad? Para generar efectos de distanciamiento entre, digamos, los personajes y el narrador. Y eso me remite entonces al papel del narrador, que puede estar desde varias perspectivas, ¿verdad? Es muy usual, por ejemplo, el narrador omnisciente, que es el diosecito metiendo las narices en todos lados, ¿verdad? Es el que sabe todo, el que tiene absoluta conciencia de por qué un personaje es de una u otra forma, ¿verdad? Hay un narrador que nada sabe y que todo lo construye de acuerdo a la información que había o que los personajes mismos aportan, ¿ok? Y hay un narrador, y estoy diciendo pero pueden entender que puede haber otras perspectivas. Hay un narrador que es un narrador hermoso, pienso que está muy cercano a una de las preguntas que hice actualmente, que no necesariamente tiene que ser uno, pero que en el mundo de la novela es el que habla, soy yo, ¿verdad? Es el narrador en primera persona. Y este es un narrador interesante porque es un narrador que da una perspectiva muy personal y que eventualmente se salva un poco del tipo de pensamiento crítico que genera un omnisciente, ¿verdad? Que como Dios de la novela es perfecto necesariamente, ¿verdad? Porque lo sabe todo y puede juzgarlo, ¿verdad? Sin embargo, el narrador en primera persona es un narrador que es más humano, ¿verdad? La cuestión de que sea uno u otro, en realidad no hay una fórmula para eso, porque es una decisión, una vez más, del escritor. Y eso tiene que ver en parte con las preguntas que he establecido antes, ¿verdad? El grado de honestidad que uno establece con el relato que está, ¿verdad? Y no tiene que ver con que uno vaya a contar de uno mismo, para nada. Tiene que ver con las motivaciones de contar algo, ¿ok? Funcionen bien o no, por ejemplo, en el caso de Stephen King, no estoy diciendo que sea un mal escritor, eso no lo voy a traer a colación, pero la gran mayoría, hasta donde entiendo, de relatos, sobre todo los relatos más oscuros y rojos, sangrientos que tiene, han sido motivados por asuntos simples de su propia vida. Entonces, cuando yo hablo de honestidad, hablo de este tipo de origen del relato. ¿Me siguen? Entonces, no quiero dar respuesta a estas preguntas, así que lo voy a dejar ahí. Una evitación, algo que hay que evitar de las cosas que uno debe considerar, como para ir cerrando por hoy. Podemos seguir sobre algunas de estas cosas que por supuesto tiene que ver con el estilo, pero repito, el estilo tiene que ver con el error y el error tiene que ver con trabajar, ¿ok? Una de las evitaciones que recomiendo, hoy voy a dar un par nada más, tiene que ver con algo que descubrí por mí mismo. Cuando escribo en el primer párrafo de todo el relato, establezcan una primera oración. De hecho, hay que advertir que esa primera oración es muy importante. La primera oración de la novela final, ¿no? Del relato final o del cuento final. En cuanto escriben esa oración y escriban la siguiente y terminen su párrafo, borren la primera oración sin pensarlo. La segunda oración siempre es mejor que la primera. Yo sé que es un truco, pero así, bórrenlo sin miedo. Por mucho que hayan pensado la primera oración, les aseguro que la segunda siempre va a ser mejor. ¿Ok? Es una, digamos, es una tendencia poco elegante adjetivar.
¿entiendes? Decir que es lindo o que es feo, ¿verdad? El escritor no hace ese tipo de cosas. Eso hace la gente, a mi juicio, que se creen superiores a los demás, que se creen mejores y que tienen poco lenguaje. El escritor, y sobre todo cuando escribe, usa un recurso mucho más interesante, que es describir lo feo o describir lo bonito. ¿Ok? Eso a mí me conduce, que eso lo voy a hablar en otro momento, porque es algo que amerita un poco de atención más fresca, que tiene que ver con lo que yo llamo imagen literaria. Bueno, se llama imagen, que tiene que ver con la necesidad del escritor de usar elementos que no refrendan directamente, con palabras directas, un fenómeno. Eso lo voy a dejar ahí. Tiene que ver con crear un mecanismo alternativo para describir algo. Y que da una dinámica de percepción muy interesante, porque es un mecanismo que provee las condiciones para una respuesta emocional del lector. ¿Ok? Ahí lo voy a dejar porque tiene mucho que ver también con los finales, por ejemplo. Les he dicho todo el tiempo que el final es muy importante, pero en todo el tiempo les he hablado del final como la conclusión del relato, hacia donde se dirige todo el relato. Pero hay un final que es la última frase de mi novela, que no puede ser como una telenovela, ¿verdad? Donde ya han hecho todo un relato magnífico y todo lo demás, y en el último minuto se casan los amantes y se acabó la novela y ya perdió todo el encanto, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a dejar planteado hoy así, y recuerden que a partir ya de la próxima semana empezamos con taller. Si están desesperados por escribir, que estoy seguro que sí, les recomiendo encarecidamente que terminen su plan de la obra, porque sin plan de la obra es realmente inconveniente empezar a escribir. Y si no lo han terminado todo, por lo menos asegúrense de tener su plan de la obra. Les recomiendo lo siguiente: les recomiendo que tengan, así llevado a su mínima expresión, el primer y el último capítulo resueltos. Esto les va a costar mucho si no tienen el resto de los capítulos, porque necesitan tener el mapa general del movimiento del relato, ¿verdad? Pero tienen que tener resuelto hacia dónde va su relato. No pueden empezar a escribir sin un final. ¿Ok? Por eso les digo, mi recomendación es que resuelvan el plan de la obra lo máximo posible antes de empezar a escribir. Y si tuviera que imponerlo, les diría, no empiecen a escribir sin plan de la obra. Pero entiendo que tenemos aquí poco tiempo y me gustaría empezar a chequear material ya literario propiamente dicho, que lo podamos discutir acá, ¿verdad? No chequearlo yo porque francamente no podría, ¿verdad? Ni por el tiempo ni por el volumen de trabajo que tengo actualmente, pero podemos chequearlo aquí. De hecho, a mí me gusta más chequear en grupo. Recuerden que a partir del próximo encuentro ya yo no grabo más material, ya no grabo más sesiones, porque ya se van a hablar directamente sobre los trabajos que están haciendo, y entonces prefiero que eso se maneje discrecionalmente entre nosotros, ¿verdad? Comprendiendo que todos somos grandecitos y que nadie va a ir a contarle a nadie lo que se está hablando aquí adentro, ¿verdad? Eso sería la idea. En todo caso, voy a parar de grabar ahora mismo para cualquier discusión que se venga a partir de ahora, ¿ok? Y estaríamos, digamos, teniendo a favor de esto unos 20 minutos, ¿ok? Voy a dejar de grabar en 3, 2, 1.